Hola, mi nombre es Susana Gabriela Gaitán Nájera y el día de hoy vamos a hablar del delito de violencia familiar y el abuso sexual a mujeres y niños. Esto visto desde la óptica del protocolo de actuación policial ante esta incidencia delictiva y a solicitud del docente García Flores Alfredo en la maestría de perspectiva de género. El abordaje del problema del abuso sexual y la agresión a mujeres y niños debe de hacerse desde una perspectiva de género. Esto significa un reconocimiento de la desigualdad de opciones y de poder entre hombres y mujeres dentro y fuera de la familia. La raza, la clase social son también fuentes de opresión. Sin embargo, solamente el género está siempre presente como categoría básica de organización social y familiar. La edad, el género, la raza y la clase social determinan nuestra experiencia en la sociedad. Muchos estudios han demostrado que el abuso sexual y otros abusos a los niños y a las mujeres son consecuencia de la forma en la cual se estructura el poder en la familia y en nuestra sociedad. En la familia hay una jerarquía de poder basada en el sexo, la edad y la distribución de recursos materiales y personales. En general, quien tiene estos recursos y atributos, pues es el hombre adulto. La posición del poder de los hombres como jefe de familia ha sido legitimada por el esquema en la familia patriarcal y todas las instituciones han apoyado y reconocido este poder. La violencia no es un problema que atañe a determinado tipo de personas, familias o estratos sociales. Es sin duda un problema más general de carácter social e institucional. La mayoría de los especialistas, abogados, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, así como la policía, no estamos preparados para ayudar a las víctimas y a los ofensores, porque al no reconocer la existencia de este problema, no se nos capacita para ello. La violencia doméstica contra las mujeres es un aspecto de la vida familiar y social que ha permanecido oculto y ausente como tema de estudio en la formación curricular de los profesionales que en el futuro tendrán la responsabilidad de formar, educar y tratar a las mujeres y a los niños. También en los libros de texto y en los indicadores de salud y desarrollo de los pueblos latinoamericanos se ha invisibilizado este problema. Desde hace 2 décadas, el movimiento de las mujeres ha impulsado grandes cambios en las corrientes científicas contemporáneas. Por ejemplo, ha introducido conceptos tales como el género, señalando la diferencia entre los sexos y develando la condición real de nosotras las mujeres. El término género circula en las ciencias sociales desde 1955, cuando el investigador John Money lo propuso para nombrar al conjunto de conductas atribuidas por la cultura a los hombres y a las mujeres. Posteriormente, otros autores establecieron la diferencia que existe entre género y sexo, al señalar que la identidad de género no está constituida por el sexo biológico, sino por el hecho de vivir desde el nacimiento las experiencias, los ritos y las costumbres que se consideran apropiadas para lo masculino y para lo femenino. La identidad de género facilita entonces la decodificación del pensamiento biologista y pone en cuestión el discurso naturalista y esencialista. Mujeres y hombres comparten rasgos y características humanas, y esta rica gama de posibilidades debería de poder expresarse sin reglamentaciones. Consecuentemente, los estudios de género han encarado la tarea de rectificar y rehacer los conceptos sobre el hombre y la mujer y sobre la distribución del poder en la sociedad y en la familia. Han revisado el concepto aprendido de ser humano, poniendo en evidencia que hemos manejado el concepto humano sin considerar ambos sexos, solo consideramos el modelo masculino. Se han propuesto entonces una nueva ontología y nuevos paradigmas que rechazan los supuestos básicos y subyacentes en todo conocimiento científico, tales como la paridad que establece que lo masculino es igual a lo humano y en su contrapartida que lo humano es igual a lo masculino. Esta equivalencia se encuentra presente en el lenguaje, en el derecho, en la sociología, en la política, hasta en la teoría psicoanalítica, la lógica del discurso filosófico, en la cual la mujer es omitida, distorsionada, silenciada y además se nos atribuyen cualidades y funciones naturales. Por violencia doméstica, entonces, debemos entender cualquier acto o omisión efectuado por algún miembro de la familia y cualquier condición que resulte de dichos actos que prive a otros miembros de la familia de iguales derechos y libertades o interfiera con su máximo desarrollo de elegir.
En toda familia, así como en la sociedad, existen una serie de supuestos implícitos de estos valores y creencias patriarcales, que también se han sustentado durante siglos al sostener que la diferencia biológica entre los sexos es igual a desigualdad femenina y superioridad masculina. En consecuencia, podemos afirmar que aspectos significativos de la estructura jerárquica y del poder en la familia están apoyados en estas creencias heredadas a través de los siglos, que la familia debe estar organizada en jerarquías de poder y desigualdad provenientes de ordenamientos biológicos, que es a causa de la naturaleza que las mujeres estamos destinadas a ejercer funciones maternales más allá de la procreación, que las mujeres y las niñas pertenecemos a los esposos o padres y por lo tanto ellos tienen el deber de disciplinarnos o incluso explotar sexualmente. A lo largo de la historia, el marido ha tenido la facultad correctiva respecto de la mujer. Este poder disciplinario se mantuvo con el carácter de sanción lícita, aún a lo largo de este siglo, siempre que se aplicase dentro de los límites prudentes. Esta relación de obediencia hace desaparecer la igualdad formal ante la ley, pues desconoce el derecho de realizar actos con discernimiento y voluntad, ya que las decisiones impuestas, si no son respetadas, pueden justificar una represión. El derecho, como otras disciplinas, asume estos implícitos en su doctrina y funciona además como si estas diferencias de poder no existiesen. Los hombres y las mujeres compartimos la familia y la sociedad, pero no por igual. Como se ha podido observar, los hombres y las mujeres habitamos en mundos diferentes y su igualdad ante la ley es una abstracción que no se ajusta a la realidad. Lamentablemente, el desconocimiento de esta realidad siempre conduce a la revictimización, y sobre todo cuando se trata de delitos de orden sexual, que como está demostrado estadísticamente, el 99% son en contra de las mujeres. Aún en nuestros días, esta agresión física sigue obscurecida por mitos presentes en la sociedad, en los juzgados, en la actuación policial, y que perpetúan de manera interminable el concepto de que la mujer ha provocado su propia agresión. Esta victimización sexual, como lo hablamos en un principio de incesto y de abuso sexual, muestra la misma distribución estadística por sexo, tanto en México como en otros países, en donde el 94% de las víctimas de incesto son niñas y el 96% de las víctimas de abuso sexual son mujeres. Este incesto padre-hija es el más frecuente. Esta diferencia por sexo en la comisión del incesto y abuso sexual solo puede entenderse desde la perspectiva de género, ya que las teorías tradicionales no explican esta discrepancia. Al estar el incesto rodeado de mitos, se ha contribuido a que los niños y las niñas sigan sintiéndose culpables. En ello ha desempeñado un papel obscurecido e importante, por ejemplo, las teorías de Freud, quien distorsionó la verdad sobre la victimización sexual femenina para ajustarlo a los valores de la época y a los propios, contribuyendo al mito que las niñas fantasean sobre su victimización, ya que lo provocan o son cómplices. Nacer mujer en México, aún en la actualidad, representa un peligro. Las estadísticas no tienen o no mienten respecto a esta incidencia delictiva. Y lo más preocupante es que la mayoría de ellas y de nosotras, en algún momento que nos encontramos en esa circunstancia, hemos solicitado ayuda a algún conocido, a algún familiar, incluso hasta alguna autoridad. Todo lo anterior hace urgente y necesaria la capacitación de los policías en el abordaje e intervención de la violencia contra las mujeres y niñas con un enfoque de género. Este concepto tiene que ver con la vigilancia, con la intervención y con la canalización. Tradicionalmente, el objetivo de la seguridad se ha referido al mantenimiento del orden público, por ejemplo, al estar presentes en alguna protesta pública, y también se ha definido que la policía debería de adoptar un papel neutral en el cumplimiento de sus deberes. Esta plática tiene como origen el análisis del protocolo de la actuación policial, que aunque señala cómo la autoridad debe de intervenir desde el inicio del conocimiento, debe de existir una canalización,
Hace falta mucho en este intrincado camino por recorrer. Otro argumento relacionado a la acción policial ha sido el que la comunidad debe ser responsable también de la seguridad en el ámbito público. Sin embargo, en este último concepto se desconoce que la comunidad, los individuos, tenemos intereses diferentes. Por ejemplo, una comunidad puede ser muy racista o muy sexista y en tales casos no podríamos garantizar que apoyen cambios en la policía o en sus políticas, así como en la práctica. Además, otras discusiones alrededor de esta prevención del delito se han dado en contextos de que no se tiene perspectiva de género. Es decir, si no se ha incluido que hay diferentes relaciones de poder dentro de la familia y que los hombres y las mujeres tienen diferentes cuotas de poder y distintos privilegios en la sociedad, privilegios que en general apoyan la discriminación femenina y la preponderancia de un sexo sobre otro, incluso el género también significa el análisis sobre lo público y lo privado a través de una nueva concepción. La división entre la vida social pública y privada ha sido una construcción histórica que no ha tomado en cuenta esta perspectiva de género y que ha significado, dentro del ámbito determinado como privado, que no deben de existir incursiones policiales. Este tipo de concepción se da en dos categorías que han justificado este sistema de discriminación hacia las mujeres y ha sido utilizado por aquellos que justifican la violencia del hombre contra la mujer. Desde una perspectiva de género, se ha ignorado lo peligroso que es el ámbito privado para nosotras las mujeres. Se ha construido una idea falsa de que las mujeres, los niños y las niñas se encuentran seguros dentro del núcleo familiar. Se ha definido la casa no solamente como el lugar donde debe de permanecer la mujer, sino como el espacio en donde deberíamos de estar seguras. Incluso se ha manejado la tesis equivocada de que las mujeres corren más peligro en el mundo público al que solo deberían de ingresar con la protección masculina. La policía, desafortunadamente, los encargados de brindarnos seguridad, también han sido formados en esta sociedad con mitos y sus distorsiones. Por lo tanto, tendrán una idea preconcebida del término seguridad y de cuáles ciudadanos son capaces de protegerse a sí mismos. En general, se mantiene el concepto de que los hombres son las personas capaces de protegerse a sí mismos, mientras que las mujeres debemos ser protegidas por la dependencia al hombre. Por lo tanto, las mujeres que no quieren la protección del hombre, porque es peligroso, son definidas como desviadas de la norma, que ha provocado su agresión y por lo tanto no merecemos esta protección. Es curioso observar también cómo el Estado no está dispuesto a sostener confrontaciones sobre la violencia del hombre dirigida hacia la mujer, pero sí puede gastar sumas de dinero para proteger a la ciudadanía en otros aspectos. Y es que la protección que se le debería ofrecer a las mujeres contra la violencia de sus esposos ha sido vista como algo sin importancia, no solamente por el Estado, sino también por la cultura en general y por las instituciones que han violentado a ver esta problemática por su aumento intempestivo en incidencia, como es el caso ahorita del confinamiento a partir de la pandemia. En los debates sobre esta violencia masculina, es imprescindible incluir las versiones femeninas sobre este tipo de situaciones. Generalmente, las visiones de la autonomía femenina no son consideradas por la policía, ya que tienen otra concepción de lo que está sucediendo. La tarea más grande en este tipo de acciones es encontrar una forma para que las mujeres nos podamos sentir libres de violencia, en realidad, pero que también se pueda experimentar un sentimiento de independencia y el control sobre nuestra propia vida. Es evidente que estos cambios no son fáciles, pero son importantes para evitar que las mujeres sigamos siendo expuestas a la violencia física e incluso a delitos como el feminicidio. Sin embargo, estos cambios en la política de intervención policial no son suficientes, como el protocolo, aunque sí son necesarios para asegurar la protección de las víctimas. Estos cambios pudieran ser más eficaces cuando los programas de capacitación sean dirigidos a la policía, tengan un cambio de actitud, pero sobre la policía y sobre la sociedad, para que la violencia contra las mujeres no se perciba como un problema personal, sino como un problema social que afecta a la mitad de nuestras familias y que constituye un comportamiento delictivo. A pesar del trabajo educativo que se ha iniciado en muchos países, existe una falta de conocimiento general y de comprensión del poder y las dinámicas subyacentes a las necesidades de asistencia de la mujer.
Los servidores públicos continúan trayendo a su trabajo presunciones de sentido común acerca de los tipos de mujeres y particularmente la ideología en donde nos dividen como merecedoras y no merecedoras de esta protección policial. Las mujeres no merecedoras son aquellas que de alguna manera piden o provocan la victimización o inducen a su agresor a ella. Es decir, las sospechosas de infidelidad, la mujer mala, ama de casa, la que no justifica esa razón de por qué actúa. Es decir, la mujer que no actúa de manera apropiada dentro de la relación. La experiencia de muchas mujeres no son vistas como algo que les haya sucedido como una experiencia delictiva, porque se distorsiona la idea del hombre que tiene sobre esa esposa, sobre esa amante o sobre esa madre. La categoría de merecedora es tan mitológica como supuesta. Mujeres que merecen protección son aquellas que se están comportando de manera apropiada en su relación. Sin embargo, al hombre se le define como mentalmente borracho o enfermo, por lo tanto no es responsable de su comportamiento, atribuyéndole o bien no dándole la responsabilidad en el hecho porque no estaba en sus 5 sentidos. Estas categorías también son utilizadas por otras estructuras de poder, como son la clase social, la raza, en donde típicamente se recibe más respeto a las mujeres por su estatus y por las estructuras. Esta categoría de comportamiento también suele ser muy contradictoria. Generalmente, la policía también argumenta que generar o acudir a este tipo de llamados de violencia de género los coloca en una situación de peligro o riesgo ante lo que está sucediendo. Es decir, se van a enfrentar a un hombre violento, un hombre a lo mejor tomado, un hombre con arma, en donde ponen en riesgo su vida. También está estadísticamente comprobado que solamente el 5% de los policías a nivel mundial han perdido la vida al atender un caso de violencia doméstica. Creo que lo importante aquí sería trabajar todos en conjunto, romper paradigmas y entender que este tipo de violencias y sobre todo el abuso de tipo sexual tendría una connotación de mayor impacto y que el oficial o que la autoridad que está encargada de conocer de primera instancia este tipo de delitos pueda tener una preparación real, sean evaluados de manera constante, aunque existen protocolos, aunque existen modelos de actuación, aunque existe ya mucho avance en esta área, creo que nos falta mucho por recorrer y también estamos dejando fuera otra parte muy vulnerable, otra parte muy victimizada, que tiene que ver con las preferencias sexuales y las cuestiones de la comunidad LGBTQR+. Que esperemos que en otra ocasión podamos también tomar el punto, retomar el tema, ya que si hablamos de víctimas o si hablamos de grupos vulnerables, no solamente las mujeres y los niños estamos en esa situación. Muchos otros se encuentran en esta vulnerabilidad que tiene que ver con los abusos de poder, con las creencias, con los estereotipos, con los roles de género. Pues no me queda más que agradecer al maestro García Flores Alfredo por el hecho de invitarnos a participar en este tipo de foros y espero que llegue a muchas personas lo anteriormente comentado, en que no son las únicas, en que no se encuentran solas y que hay muchas instituciones que están haciendo lo propio para poderlas apoyar a salir de estos círculos de violencia. Muchas gracias.